¡Protesto! La crisis de 1994, también conocida como el error de diciembre, apodada mundialmente como efecto tequila, fue una crisis económica en México que venía escalando desde los años 70 y que ha generado mayor exclusión social, mayores desigualdades sociales y pobreza, por motivos del descuido administrativo de los fondos económicos del país, múltiples problemas políticos, así como la devaluación del peso mexicano, fueron algunas de las causas por las cuales se detonó la crisis. Sin embargo, hoy no hablaremos completamente de lo que fue la crisis. No, hoy hablaremos de las historias y cada una de las vivencias de los ciudadanos mexicanos que estuvieron presentes durante ese tiempo. Nos enfocaremos en cómo fue su vida laboral en ese tiempo. ¿Tú qué recuerdas de esa época, en esos años? ¿Cómo la pasó tu familia? Si recuerdas que hubo carencias económicas, ¿cómo fue en ese proceso de esos años y después? ¿Qué es lo que tú tienes noción de ese tiempo? Bueno, pues a esto le llamaron el error de diciembre. Lo llamó el expresidente en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, porque esto se suscitó debido a que estaba la economía sostenida de alfileres. ¿Qué significa eso? Que estaba muy mal manejada la economía durante su gobierno, y eso hizo que cuando entró ¿cómo se llama? El nuevo presidente Ponce de León, todo lo que estaba mal, ¿cómo te diré? Mal establecido en la economía anterior, se vino lo que le llaman el error de diciembre, se vino el colapso en sí de la economía. Ok, ¿y a ti cómo te impactó o a tu familia, papá? ¿Qué es lo que tú viste en ese impacto de esa crisis económica? Bueno, tuvimos que empezar por reducir nuestros trabajadores, o sea, tuvimos que correr a algunos trabajadores porque se vino un impacto económico muy negativo. Entonces ya no teníamos, los mercados se contrajeron y entonces empezamos a tener menor cantidad de ventas. En ese entonces yo trabajaba en unas plantas de hielo y eso ocasionó que tuviéramos que bajar la plantilla para podernos sostener, y tuvimos que pedir préstamos para poder seguir continuando pagándole al personal. Entonces fue un impacto muy negativo y todas las familias tuvimos que ajustarnos al nuevo presupuesto, ya que el dinero, la inflación empezó a irse a los cielos otra vez. Igual que nos pasó con la docena trágica cuando estuvieron Luis Echeverría y José López Portillo. Entonces se vino la inflación muy alta, empezaron a subir otra vez los precios, se fueron a las nubes. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la actualidad? En la actualidad también estamos padeciendo un poquito lo que pasó en aquel entonces. Obviamente mucha gente no está consciente porque no vivió en aquellos tiempos, pero los que vivimos en aquellos tiempos sabemos que se viene una crisis muy fuerte y que en cualquier momento va a colapsar la economía de aquí, aunque el peso esté a un nivel muy bajo en cuestión de cambio con la moneda de Estados Unidos, con el dólar. Eso no significa que tengamos muy buena economía. ¿Cómo se llama? Esa cantidad de ahorita que tenemos, que es de 18 y pelito de pesos por un dólar, no significa que tengamos una economía muy boyante, ¿sí? Y mucha gente piensa que sí, pero no es así. Entonces, los que venimos de aquella época sabemos que vienen tiempos muy difíciles, y si no nos apretamos el cinturón, nos va a pasar lo que en aquel tiempo, que nos quedamos sin dinero básicamente, y tuvimos que salir a base de préstamos para poder mantener la plantilla que teníamos de trabajadores. ¿Y cómo, sí,
como cuántos años después volvieron como a establecerse un poquito, como no, a lo mejor no estar igual O sea, a como estaban antes, sí. pero cuando vieron ya el cambio como que ya estaban otra vez regresando. Pues mira, en las plantas de hielo, en el 2006 empezamos a recuperarnos ya bien, pero mucho del tiempo. 2000 todavía en los gobiernos del 2000 al 2006 de Vicente Fox mejoró muchísimo la economía, pero traíamos tal, ¿cómo se llama? Traíamos tal hoyo financiero que no hemos podido, nos recuperamos hasta el 2006, que ya ¿cómo se llama? Pudimos pagar todos los créditos que traemos desde aquellos tiempos. De hecho, hubo un momento que ya no pudimos pagar los préstamos y tuvimos problemas con los bancos, ¿sí? Durante el gobierno de Vicente Fox, que ya mejoró muchísimo la economía para ese entonces, pero todavía no, o sea, todavía hasta el 2006 fue cuando ya nos empezamos a recuperar. Las familias nos recuperamos un poquito antes, pero los negocios sí tardaron más en recuperarse porque tuvieron que solicitar ese dinero para poder seguir continuando con el negocio. De otra manera, cerraron muchísimos negocios porque ya no pudieron seguir con esas condiciones de la economía, pero nosotros sí, a base de préstamos salimos adelante, pero te digo, hasta el 2006 ya fue cuando nos empezamos a recuperar, y yo creo que más o menos como entre el 2009 y 2010 ya teníamos la misma, ya las mismas condiciones que en el 94. O sea, fue cuántos años son, más de 10 años tardamos para recuperarnos. En el 94 apenas habíamos salido de lo que le llamaron la docena trágica, que fueron los 12 años de Luis Echeverría y José López Portillo. Entonces acabábamos apenas de salir de eso cuando volvió lo del 94 y ahí fue donde nos pegó muy duro. ¿Y como qué, Sí, qué enseñanza te dejó del 94? ¿Qué es lo que dirías que si viene una crisis, cómo te prevendrías tú a raíz de esa experiencia? Pues lo que se ha hecho ahorita es bajarle, como familia, bajarle a los gastos y empezar a tratar de comprar donde esté las cosas más baratas y tratar de ahorrar todo lo que se pueda y evitar los gastos que no sean importantes. El gobierno realmente no apoyó a los negocios. Entonces, esto tuvo que ser directamente los dueños los que tuvieron que sortear toda esta crisis. Muy bien, pues muchas gracias, papá, Sí. por la entrevista. Listo, bueno, maestro, muchas gracias por tomarnos la entrevista. Y pues primeramente queremos saber qué conocimiento tiene usted sobre la crisis del 94 aquí en México. Se conoció como el error de diciembre. ¿Qué es lo que nos puede contar acerca de eso? ¿Qué experiencia tuvo a partir de ahí? Bien, efectivamente sí se le conoce como el error de diciembre. Una crisis económica muy fuerte. Estábamos hablando de terminación de sexenio, ¿sí? Y la verdad es que ocasionó muchos problemas económicos para todos, empresas, personas físicas, ¿sí? En las que se tuvo un deterioro económico muy fuerte para cada uno de nosotros. En mi caso personal, obviamente en este tiempo el país, podemos decir que se encontraba previo a eso en un buen estado económico, o por lo menos eso es lo que se aparentaba, aunque superfluo, pero lo teníamos. Y pues en mi caso personal yo tenía un crédito bancario, por ejemplo una tarjeta de crédito, ¿sí? Y la verdad es que después de la crisis, al momento que estalla la crisis, la economía bajó tanto que era muy difícil que pudiéramos hacer inclusive pagos, inclusive ni el pago mínimo podíamos hacer, porque lo que podíamos generar como ingresos lo destinábamos para cosas tan primordiales como alimentación, para la familia. Entonces, como ya era una cuestión prácticamente impagable para todos nosotros, se generó una oferta por parte de los bancos, y yo recuerdo que tenía aproximadamente como unos
de adeudo como 17,000 pesos gastados en mi tarjeta, que era el crédito que normalmente generaba. Yo tenía algo así como 25,000 pesos de crédito, tenía gastado ya, adeudado como 17,000 pesos, y en virtud de la dificultad que había de los bancos que querían capitalizarse, en su momento me ofrecieron un arreglo económico que fue de 3,000 pesos. Con 3,000 pesos yo pagaba mi adeudo completo. Entonces yo hice un esfuerzo, junté el dinero, fui y pagué, ¿sí? Y se me borró la deuda completa, ¿sí? Pero es un banco que a mí en lo personal ya nunca me ha vuelto a dar créditos, ¿sí? Y lo he notado en algunos negocios en donde yo tenía créditos, por ejemplo, quizá con Bancomer, ¿sí? Y que cambiaron de administración a otro banco, que en este caso era el Banamex, ¿sí? Y ya Banamex ya no me da créditos por ningún sentido. Y esa es una de las consecuencias, pues, que pude generar. Afortunadamente yo estaba en un despacho en donde se generaba cierta fluidez de ingresos y me permitía estar en ese despacho sin tener que buscar, tener que cambiarme de trabajo, ¿sí? Pero sí, los hábitos cambian porque ya no derrochas quizá los ingresos que tienes. Entonces usted se permaneció en su trabajo, no lo despidieron, no nada. Entonces eso no le afectó a usted como tal en la crisis. No me afectó porque teníamos un cierto número de asuntos ya bien establecidos, por cientos de asuntos en los que podías atender, y a lo mejor los clientes ya no te pagaban una audiencia o un juicio en tal cantidad, pero seguías generando cantidades al 50%, por ejemplo, pero te permitía continuar sin ningún problema de estar buscando trabajos que no los ibas a encontrar. Bueno, es un ingreso mínimo en tu actividad profesional que te permitía generar lo suficiente para tener solventarte como tal. Sí, las necesidades básicas. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro, una gran entrevista, y ya no lo metemos más con su tiempo. Para servirles. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Saldaña Salas, tengo 60 años, nací en la Ciudad de México. ¿Qué información tiene usted sobre la crisis de 1994? Bueno, se dio más o menos en el cambio de gobierno del presidente Salinas con el presidente Zedillo. Le dijeron el error de diciembre porque se desencadenó en diciembre, y hubo una devaluación severa del peso inicial. De un día al otro el peso se devaluó el 100%. El tipo de cambio era de 7 pesos por dólar y al siguiente día ya estaba en 14 pesos por dólar, y trajo todos los problemas de inflación consecuentes a esa gran devaluación. ¿Cuál fue su experiencia durante la crisis de 1994? Bueno, parte de la experiencia fue aparentemente buena porque los que teníamos algunas deudas en pesos y que teníamos dólares en reserva pudimos pagar con un menor costo para nosotros, pero a mediano plazo pues la inflación fue severa y hubo aumento de precios en todo, y aparte hubo una disminución generalizada de la cantidad de trabajo para todas las personas. Entonces tuvimos que economizar, tratar de guardar los ahorros, y pues nuestro nivel de trabajo y nuestro nivel de ingresos, al menos durante ese año, se vio drásticamente disminuido. ¿Cuál fue una de las mayores problemáticas que usted vio durante la crisis? La falta de trabajo y el aumento rápido de los precios de manera generalizada. ¿Qué tan difícil fue para usted encontrar trabajo? Bueno, sí disminuyó significativamente, aunque afortunadamente sí pude mantener un nivel aceptable de trabajo en ese año. En Vallarta en particular la crisis se amortiguó porque los extranjeros venían con más ganas a pasar vacaciones aquí, dado que su dinero les rendía el doble de lo que les rendía pocos días antes. En cuestión de medicina, ¿qué tan difícil era accesible que las personas consiguieran tratamientos o medicamentos? Sí existían los medicamentos, pero fue el aumento súbito de los precios los hizo inaccesibles para muchas personas. Entonces un medicamento que a lo mejor les costaba 600 pesos, repentinamente ya costaba 900 o 1000 o 1200 pesos. Muchas personas tuvieron que cambiar de atención de medicina privada a irse a las instituciones de salud para tratar de conseguir su atención.
Mi nombre es Manuel Muguía Barragán, tengo 56 años y nací aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Cuál es su conocimiento sobre la crisis de 1994? El error de diciembre. En el 94 estaba en el hospital regional. Me tocó vivirlo. Así es que la conozco muy bien. ¿Cuál es su experiencia con el error de diciembre de 1994? Bueno, en ese tiempo todo, gasolina, insumos, alimentos, medicamentos, todo subió rápidamente, menos el salario. Estaba trabajando yo en salubridad. Fue antes de irme a hacer la especialidad la hice en el 95. En ese año nació mi hija y pues lo que ganábamos nos duraba poco. ¿Cuánto es el tiempo en el que le duraba su salario? El dinero, tuvimos que hacer recortes, no pudimos comprar carro, aunque un año antes sí teníamos, con lo que ganábamos mi esposa y yo juntos podíamos comprarlo, pero ya en el 94 ya no nos alcanzaba, o comías o tenías carro. No había créditos, en los bancos no te prestaban para comprar carro, para comprar casa. Al año siguiente de la crisis yo iba a empezar la especialidad. Lo que teníamos reunido mi esposa y yo, que habíamos calculado que iba a durar un año, año y medio, nos duró 3 meses, después del error de diciembre. ¿Tuvo algún problema en conseguir empleo o trabajos? No, porque mi esposa y yo trabajábamos en salubridad, los dos teníamos empleos fijos y ganábamos más que el promedio o que el sueldo mínimo que ganan los mexicanos. De hecho, no tuvimos problemas en buscar empleo porque yo iba a hacer la especialidad de 45,000 médicos, 4,500 pasamos el examen y podemos hacer la especialidad. Pero si tomas en cuenta eso, 40,500 médicos no lo pudieron hacer. Desde su experiencia, ¿qué tan difícil era para las demás personas encontrar espacio para tratamientos o medicinas? En el hospital regional, los pacientes tenían que comprar todo. El hospital se quedó sin insumos, no había gasas, no había pañales, no había soluciones. Tenían que ir a las farmacias en ese tiempo, la CMQ, y había una a media cuadra del regional, y ya llegaban un paquete de cesárea, un paquete de parto o un paquete de apéndice, y en la farmacia ya tenían las bolsas con el suero, punzocat, el equipo de hemoclisis, todo lo que se ocupaba. Tenían que comprarlo todo. El hospital nada más ponía los médicos y el edificio. Okay. ¿Cuál es su nombre, edad y lugar de nacimiento? Mi nombre es Matilde Briones. Nací en el Puente Nayarit. Mi edad actual ahorita es de 67 años. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre la crisis de 1994? La crisis, de lo que me acuerdo, de lo que viví en aquel entonces, fue que tenía dos chamacos. Como mi esposo en ese tiempo era plantador trabajaba como plantando tabaco, le pagaba muy poquito. Entonces pues aquel salario que él ganaba no nos alcanzaba. A mis hijos, a los dos grandecitos que tenía, pues los mandaba a vender pan. Vendían pan, vendían cocoyules, que yo iba también a los potreros a cortar, a apedrear las palmas para que cayeran. Entonces los juntaba y los ponía a cocer, los pelaba y los añelaba. Entonces los mandaba a vender. Ellos vendían a veces 10 pesos, 8 pesos, era muy poquito, pero pues ya junto con lo que él ganaba, pues ya era algo. Entonces, pues sí, la crisis fue bastante, pues cruel con todo aquel que pues no teníamos de dónde sacar dinero. Entonces, pues sí,
recuerdo ese entonces. ¿Qué edad usted tenía durante la crisis? ¿Qué edad tenía yo? Yo tendría como unos 32 años, 34 años por ahí. ¿Qué tan difícil era para usted o para su familia obtener empleo? Para mí fue bastante duro, porque mis papás pues eran muy pobres, no nos alcanzaban a dar estudio. A mí me sacaron de 10 años, de tercer año de primaria, para llevarme a trabajar, para también ayudar a la escuela. Entonces no tuve estudio, me gustaba mucho el estudio, pero no tuve la oportunidad de estudiar. Entonces, durante la crisis, ¿qué hacía para laburar? Para laborar, como en mi casa, como te digo, me lavaba cocoyules, hacía tamales, había un señor que hacía pan y también pues, nos llevaba a veces 20, 30 piezas que mis hijos vendían. Y con eso pues ya era algo. ¿Cuánto era lo que duraba el salario o el dinero que obtenían? Pues la verdad, fíjate que a mí me daban mi esposo en ese entonces, me daban 50 pesos, 60 pesos. Entonces, pues eso era, lo más que me daba eran 100 pesos para la semana, 150 lo normal. Esos 150 yo los hacía largos, compraba pues lo que alcanzaba, pero aún así de ahí mismo yo sacaba 10 pesos, 5 pesos y los hacía alcancía para el tiempo de que venían tiempo de aguas. Yo con ese dinero que alzaba, surtía mi despensa. Llevaba manteca de cerdo, lo más era el arroz, la manteca, maseca también para tener. Me acuerdo que una vez no tenía nada que darle de comer y anduve desesperada que darles. Y ellos ya iban a ir a la escuela, pero pues no tenía nada. Me acuerdo que me fui y busqué por toda mi casa qué les iba a dar a ellos. Y en aquel entonces me acuerdo que yo había llevado unos elotes, los colgué en una bolsa, era de plástico, seguramente me habían olvidado. Entonces bajé la bolsa y vi que había unos elotes ahí, pero ya estaban secos. Entonces dije yo, Dios mío, ¿cómo les voy a dar? Entonces pues se me iluminó, y agarré los elotes, los desgrané con un cuchillo y los puse a cocer. Entonces cuando ya los puse a cocer, estaban cocidos, me puse a molerlos en un molino. Y de ahí yo les di de comer a los dos muchachitos que ya tenía grandecitos y los mandé a la escuela ya, porque les eché tortillas así, de aquellos elotes que tenía. ¿Alguna experiencia, además de esa que usted recuerde durante la crisis? ¿Alguna dificultad que haya tenido en ese entonces? Dificultad, sí, había muchísima dificultad por la crisis y por el tiempo en que nos tocó vivir. Una experiencia, pues, a lo mejor en ese tiempo era triste ver que no alcanzábamos casi nada, pero aún así, pues Dios nos daba la oportunidad de salir hacia adelante. Muchas gracias. Durante el periodo de 1994 y 1995, los mexicanos vivieron una de sus peores crisis sociales y económicas. Los niveles históricos de pobreza y desempleo que entonces se registraron no fueron solo producto del célebre error de la política cambiaria de 1994. Los datos históricos y económicos revelan que esta crisis estaba latente desde 1992, cuando el crecimiento de la economía nacional comenzó a desacelerarse. La pobreza y el desempleo se agudizaron en el primer semestre del año de 1995, en consecuencia de la crisis que estalló en los últimos días de diciembre de 1994, después de que el gobierno sandinista demostrara con algunos indicadores que la marcha de la economía apuntaba a una franca recuperación
En un documento de balance del empleo en el periodo de 1989 a 1994, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, admitió que el balance era positivo, en promedio, con saldo a favor, pequeño pero saldo a favor. No obstante, también que admitió que a partir de 1992, con los primeros signos de la recesión económica, la creación de empleos tendió a decrecer hasta un 15% y empeorando en el año 1993, estallando por completo a partir de 1995, donde el rico pudo garantizar su patrimonio personal y comercial por medio de los beneficios que daba el Estado mexicano a todos aquellos que se declararan en quiebra, pero así afectando a los más pobres y más afectados en esta crisis, dejando grandes tasas de desempleo y de pobreza. En junio de 1995, el secretario de Hacienda reconoció incluso que la tasa de desempleo en México era mucho mayor que la que se mostraba en datos oficiales y que ésta se determinaba según normas de la Organización Internacional del Trabajo, al grado que ésta supera las registradas en la crisis de 1982. A pesar de todo esto, el pueblo mexicano se ha levantado, ha sido fuerte, enfrentando y sobre todo superando el gran error de diciembre de 1994.